Muy buenas tardes a todas y a todos. Se abre esta audiencia en el caso Fontevecchia D'Amico con Argentina, audiencia sobre fondos, reparaciones y costes. Bienvenida a la representación del Estado de Argentina, bienvenida a la representación de las presuntas víctimas y, por supuesto, la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cedo la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de las presuntas víctimas propuesta por su representante y la declaración de un perito dispuesto de oficio por el señor presidente. Esto se realizará en el transcurso del día de hoy. Asimismo, se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y el Estado, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, se da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, relator especial para la libertad de expresión, Michael Camilleri y Carla Quintana, abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, señor Eduardo Bertoni, la señora Gabriela Kletzer y Lourdes Bascaray de CELS. Asimismo, se da la bienvenida a los señores representantes de la República Argentina, señor Gustavo Roque Stefanelli, consejero de la Embajada Argentina en Colombia, Mariano Zaragoza Ferrer, ministro de la Embajada, y la señora Marina Abasto. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, esta escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a las presuntas víctimas en los tiempos previamente acordados. Además, la Corte escuchará la declaración de un perito, quien luego de una exposición inicial podrá ser interrogado por las partes en los tiempos previamente acordados. Finalmente, y el día de mañana, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, y la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, doy la palabra a la doctora Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión, para que nos haga la introducción del caso que va a conocer la Corte. Tiene la palabra, doctora Botero. Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la Corte. El presente caso se origina en una serie de publicaciones de la revista Noticias sobre quien en ese entonces era el presidente de la Nación Argentina. La revista hace una narración de hechos relacionados entre sí sobre distintos temas, entre ellos la existencia de un hijo no reconocido del presidente, el incumplimiento del deber legal del presidente de reconocerlo, pero aún más, la estrategia de encubrimiento de ese hecho que incluía el supuesto pago de una cuantiosa pensión a favor de la madre del menor. Las notas también se refieren a presuntas amenazas de muerte contra el hijo del presidente, a la gestión del presidente frente al presidente de Paraguay para buscarles asilo y protección en ese país, además de múltiples hechos sobre regalos del presidente a la madre de su hijo, que en ese momento era una diputada nacional, y la posible malversación de fondos de esa diputada, entre otros hechos. A causa de esas publicaciones, el presidente presentó una demanda para defender su derecho a la vida privada por 1,5 millones de pesos argentinos. La sentencia definitiva condenó a los periodistas a pagar 60.000 pesos argentinos, que en ese entonces equivalían a $60.000. Sin embargo, esta suma, luego del pago de costas, gastos legales, tasa de justicia, entre otros, terminó siendo de poco más de 240.000 pesos argentinos. La pregunta que hay que resolver en este caso es si la sociedad argentina
tenía derecho a conocer estos hechos, y si por consiguiente la revista Noticias y los 2 periodistas condenados tenían derecho a publicarlos. La Comisión considera que este caso presenta un notable interés para el orden público interamericano, por lo menos por 2 razones. En primer lugar, este es el primer caso en el cual la Corte tendrá la oportunidad de explicar el alcance del derecho a la protección de la vida privada de los más altos funcionarios públicos, y especialmente los criterios que deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver la tensión entre este derecho a la vida privada y el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva. A diferencia del sistema europeo, que cuenta con importante jurisprudencia en esta materia que ha sido citada en la demanda, la Corte Interamericana no ha tenido hasta ahora la posibilidad, la oportunidad de definir hasta dónde asuntos de genuino interés público, que sin embargo se refieren a aspectos de la vida privada de los más altos funcionarios, pueden ser conocidos por la sociedad. El segundo gran tema que la Comisión considera importante en este caso es que la Corte tiene la oportunidad de profundizar la importante doctrina introducida en el caso Tristán Donoso sobre los criterios de proporcionalidad para definir los montos de eventuales responsabilidades civiles en materia de libertad de expresión. Este asunto es de una enorme relevancia hoy en la región y nuevamente, a diferencia del sistema europeo, la Corte no ha tenido la oportunidad hasta ahora de profundizar en este tema y elaborar criterios que impidan que el derecho civil pueda ser utilizado como una muy efectiva forma de censura indirecta. Los periodistas de investigación, que en muchos países de las Américas están siendo acosados con millonarias demandas civiles por publicar información de interés público, tienen derecho a saber si la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege su trabajo. Y la tarea de la Corte, en el presente caso, es resolver esa pregunta. Muchas gracias.